Bienvenidos y bienvenidas. Esto es nuestro segundo capítulo del programa Entender la guerra para soñar con la paz. Una ventana al conflicto palestino-israelí desde nuestra América Latina, el Abya Yala, el Anáhuac, la Isla de la Tortuga. Una producción de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra Internacional. Yo soy Marco Bombórstel, educador popular, y voy a estar intentando hacer la conducción de este programa haciendo preguntas a nuestra grandísima persona Ana Cristina Vázquez Carpizo, historiadora, que nos va a platicar un poco. Vamos a seguir con esta conversación que tenemos. Sí, Marco, pues muy contenta de estar aquí otra vez y para empezar recordarle a las personas que nos escuchen que este intento que estamos haciendo es justo como mencionabas, para entender lo que está pasando actualmente en esta región del mundo que parece tan ajena, tan lejana para América Latina, pero que al mismo tiempo nos refleja mucho de lo que nosotros hemos vivido. De ninguna manera estamos buscando confrontar ni echar más leña al fuego. Lo que queremos es dar herramientas de análisis histórico, de análisis político, coyuntural, que permitan a la gente que nos escuche crear su propio análisis y su propia opinión. Nosotros tenemos una postura, como decíamos en el primer episodio, que es a favor de la paz, y eso ya indica claramente que no somos neutrales, porque para nosotros no puede haber paz sin que haya justicia, la justicia para el oprimido. Entonces, partiendo de esto, es que vamos a ir desglosando los elementos históricos que nos permitan entender lo que está pasando ahora. Y pues tú dices, ¿por dónde Sí, empezamos? pues decir que eso, hay una complejidad intrínseca en la región de lo que llamamos el Medio Oriente, ya decíamos Medio Oriente visto desde la península europea, pero finalmente hay una complejidad intrínseca histórica y hay muchos conceptos y terminologías que hay que definir porque están siendo mal usadas en los medios masivos de comunicación y por lo mismo pues es importante ir trabajando estos temas. La primera pregunta tenía que ver como qué es lo semita, que vamos a terminar de desglosar eso, un poco cómo nació la religión judía. Este es un pequeño corte al programa número 2, este capítulo número 2 de Entender la guerra para soñar con la paz. Estamos aquí a distancia, Ana Cristina y yo, y queremos hacer unas aclaraciones y agradecimientos antes de continuar con este programa. Ana Cristina. Sí, muchas gracias, Marco. Un saludo a todos y a todas las que nos están escuchando. Estamos muy contentos de lanzar este segundo episodio. Sabemos que les va a gustar. Si les gustó el primero, el segundo les va a gustar todavía más. De eso estoy segura. Estamos muy contentos con la respuesta que hemos recibido y al mismo tiempo, pues horrorizados de lo que ha pasado en los últimos meses. Nosotros grabamos este primer episodio casi muy pegado al inicio de la espantosa represalia de este castigo colectivo del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Luego grabamos el segundo episodio en noviembre y estas aclaraciones las estamos grabando a principios de abril. Ya han pasado varios meses desde entonces y la violencia no solo no ha parado, sino está a todo lo que da, peor que nunca, y lo más lamentable es que seguramente se puede poner mucho más intensa, dado que el Estado de Israel ha decidido una vez más em, violentar el Estado de Derecho internacional, la legislación internacional, y proseguir con la aniquilación del pueblo palestino. Entonces, sí, ciertamente estamos muy consternados, contentos de poder contribuir de alguna manera a esta denuncia colectiva a nivel mundial que se está haciendo para parar el genocidio y la injusticia que viene sufriendo el pueblo palestino desde hace casi un siglo, eh, pero con un gran dolor y consternación por lo que hemos visto en los últimos meses. Y nada, Marco, para no tardarnos más, esta aclaración que es importante y que a mí se me fue
en el episodio primero, en el primer capítulo, de atribuir los evangelios a Salomón. Esa es una aberración histórica terrible por la cual pido disculpas, pero es que en el calor de la charla, con tanta información que traigo en la cabeza, pues se me cuatrapea mucho lo que digo. Una sincera disculpa. Los salmos son atribuidos al rey David y en parte uno en particular, que es el Cantar de los Cantares, al rey Salomón. Como sea, son escritos de enseñanzas muy sabias aplicables a cualquier tiempo y circunstancia, y una de las contribuciones más valiosas, creo yo, del judeocristianismo a los valores universales de ayer y de siempre. Pues eso, es eso, Marco, lo que había que aclarar. Esperemos que sea el único errorcillo, pues tú ya revisaste varias veces el episodio y parece que sí, que no hay otro de esa, por lo menos de esa magnitud. Entonces, nada, Marco, pues te doy la palabra. Ana, muchas gracias. Y miren, comentarles que justo nuestro compañero Oscar Castro, amigo, familia, hermano, que escuchó el episodio, nos pidió que hiciéramos también esta aclaración que Ana ya la había notado, pero que fue fabuloso y gracias a toda la gente que colaboró. Yo tengo algunas aclaraciones, pero justo en el primer alí de lo que comenta Ana Cristina del tiempo que ha pasado, lo primero que tengo que decir es que el silencio y la indiferencia son complicidad, dirían nuestros compañeros del sureste mexicano. Y en este caso, nunca más que nunca tenemos que todas y todos alzar la voz. Granito de arena haremos una tormenta de arena y un muro contra este genocidio que parece que nadie lo puede parar. Ya la ONU, ya hay una orden concreta de la ONU, de la instancia, ahorita en este momento, en el calor de la plática, no lo tengo pero ahorita, Corte Internacional de Justicia. exacto, ya hay muchas voces, demasiadas voces para decir que esto tiene que detenerse y no hay fuerza para que parece que lo pueda detener porque hay elecciones en Estados Unidos y están jugando a eso. Entonces, bueno, hay muchos temas que ahorita no es momento de hacer el tercer capítulo, los dejamos en 3 puntitos. Decir que, bueno, uno, yo pido una gran disculpa, como bien dice Cristina, este capítulo 2 se grabó en finales de noviembre, pero pues por cuestiones personales y cuestiones técnicas, hasta ahora pudimos terminar la edición. Hay unos detalles de edición en cuanto a que una parte de la cámara no grabó, entonces o no sabemos si se perdió, algo pasó. El caso es que hay una parte que solo estamos la fotografía de Ana Cristina y yo, y bueno, intentamos colorearla con imágenes que tuvieran sentido, no solo poner imágenes por ponerlas. Fue un trabajo de lo que llamamos una talacha de edición. Recordar que estos programas es algo que aprendí con las compañeras de catas, nodos de autoformación. Un saludo a ellas, a todas las catas. Es televisión artesanal. Esto es la televisión del pueblo para el pueblo. No se trata de la gran producción, se trata del contenido que queremos compartir con ustedes. Otra aclaración, esto son verdades, como lo dijimos en el primer capítulo, son una visión de lo que está pasando, pero definitivamente nuestra indignación ante el genocidio que está ocurriendo en Palestina es total. Queremos la paz, pero con justicia y dignidad. Y bueno, otras cositas así rapidísimo. Eh, Hay muchos agradecimientos, mucha gente que ha compartido el video, que lo ha comentado, a mí me mandó mucha gente comentarios personales. Obviamente estos no son contenidos virales, pero la cantidad de gente que lo ve nos parece suficiente. Agradecerle a toda la gente que lo ha visto, lo ha comentado, nos ha dicho algo. Y tengo que decirle a Jader Ramírez, Perimetral Press, que nos está ayudando también a difundirlo. Leonardo Germán de la Federación Internacional de Escritores y Escritoras por la Libertad, que dijeron que van a difundir todos los materiales, les gustó mucho, y son parte de los colectivos que somos parte nosotros. Guillermo Mújica de Cultiva Reggae, Gabriel Anguiano de Red Lab, Comunitaria Cultura, donde están León Bernal y Eduardo Rincón, Juanpi del Paliacate y del Comité Pro Palestina, los compas del Paliacate ahí en San Cristóbal, siempre haciendo eventos, alzando la voz. El Chino de Rastrillos, que nos ha prestado también sus rolas para utilizar acá. El compa Chatrán de Muba también nos mandó canciones y dijo, oigan, pues si están usando cosas de Creative Commons, pues aquí van mis rolas para lo que necesiten, los apoyo.
Obviamente Daniel Morales, Paulina Fernández, Cecilia Martínez. eh, pues, me va a olvidar mucha gente, pero voy a intentar casi todos los que pude. Marijose Arellano, un abrazo. Manuel Bastida, Julio Rojas, Oscar Castro, como dije, él también notó esto de los evangelios y bueno, él fue una de las personas que qué bueno que nos dijo Noé Pineda, también un gran abrazo de San Cristóbal. Detalles en cómo iluminamos, en cómo armamos el cuadro y todo. En este segundo capítulo repetimos los errores porque los grabamos simultáneos, no hubo tiempo de repetir la toma, pero en el tercero vamos a intentar mejorar con lo que nos comentas y nos dices, mi querido Noé. Guadalupe Castañeda, comadre, Miguel Machete de Rueda Libre Chiapas también, siempre compartiendo, ayudando a difundir. Raúl Muñoz de allá del Salto y Juanacatlán, Ulises Luján, Luciana Esqueda, Chatrán González ya había dicho, Gabriel Uterot, Gisela, Ricardo Almeida de Brasil, Yusel Rodríguez, Sandra Latapí, Huitzili Mar, que nos ayudan en diseños, en detalles, viendo las cosas, aguantando, y a Lota, que fue la que ayudó a revisar este segundo capítulo, también le mandamos un abrazo. Y bueno, esos son los agradecimientos. Decirles que, bueno, como dicen aquí en el YouTube, denle like, suscríbanse a la página de Otros Mundos, compartan y comenten, porque así brincamos los algoritmos terribles y perversos que hay en las redes sociales, donde censuran todo este tipo de información. Esperemos que no lleguemos al tema de la censura y nos bajen el programa, pero igual lo tenemos grabado en las compus lo más cuidado posible, y si no vemos cómo lo ponemos. Pero ahí estamos. Y ¿qué más? Bueno, hay muchos detalles, pero más de lo que ya estábamos platicando, Cristina y yo adelantándoles el tercer y cuarto, nada más les adelantamos rápido que ya acordamos que el tercero va a tener que ver con esta parte última de la historia a partir de la repartición de la zona llamada Medio Oriente entre las grandes potencias del mundo y luego la Segunda Guerra Mundial y la fundación como tal del Estado de Israel hasta la actualidad. Y pensamos un cuarto programa de mirar la historia a partir del territorio. ¿Qué diría el territorio a partir de la gente que lo ha habitado? Pero esos ya son temas que abandonaremos más. No sé más que Cristina y pues como siempre un gustazo verte acá desde la noche primaveral fría de estos territorios raros donde estoy. Marco, pues nada, nuevamente agradecerle a la gente que nos ha visto, que nos está apoyando, que está difundiendo y sobre todo que está actuando para parar esta barbarie. Eso es lo principal. Y si hoy nos hermana el sufrimiento de todo un pueblo, pues que mañana nos hermane la alegría de verlo a salvo, creciendo, feliz, con una vida distinta, con la dignidad, seguridad que merece todos los pueblos. Pues nada, Marco, nos vemos muy pronto en el tercer capítulo. Los esperamos. Sigan, por favor, participando, comentando, como dice Marco, dando likes. A mí me choca eso de dar likes, pero pues así es como funciona, ¿no? Ni modo. Por favor, sí, apóyenos, sobre todo porque estamos convencidos que esta pequeña contribución sí está aportando y está ayudando a comprender de manera integral lo que está ocurriendo. Entonces, nada, pues nos vemos muy pronto, Marcos. Marco, un abrazo hasta donde estás. Te quiero mucho y muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto y recuerden que queremos que los niños y niñas de Palestina crezcan, sueñen, vuelvan a reír y acompañarlos en esta sanación que necesitan y deben de tener. Te quiero mucho. Nos vemos prontito. Seguimos con el Igualmente. segundo capítulo de Entender la guerra para soñar con la paz. Habíamos quedado un poco en este inicio, cuáles son los fundamentos de los dogmas de la religión judía y del regreso de Jeremías de Mesopotamia hacia la región de lo que hoy en día llamamos el Medio Oriente, con un grupo de gente con estos principios. Y también el programa anterior estábamos trabajando la significación de lo que es ser semita, ¿no? Que hay una gran confusión en los medios de comunicación cuando se habla del semitismo y del antisemitismo. Exacto. Sí, habíamos hablado
exilio, de la época del exilio en Babilonia. Ya corroboré las fechas, pues no sé si te acuerdas que tenía yo unas dudas, sí, estaba yo en lo correcto. Ya podemos hablar de una protosistematización, si quieres decirlo así, desde el siglo VII, antes de la era común, cuando ya están conformados por lo menos 3 de los documentos que van a conformar, valga la redundancia, la Tanaj, o la Torá y las otras 2 partes que conforman el canon judío, que son el documento Y, el documento E, el documento P, o S también en algunas fuentes, pero básicamente es P, y que llevan la letra de la forma, las 2 primeras partes, las 2 primeras versiones, de cómo mencionan a Dios, ¿no? Yahvé, Elohim, la llamada fuente sacerdotal, que es la más oscura de todas las que se han analizado hasta ahora, y una cuarta parte que se atribuye a Jeremías, lo más probable es que haya sido él el autor junto con su escriba Baruch, que llamamos Deuteronomio, ¿no? Estos documentos que son claramente identificables y que un tiempo después del retorno del exilio en Babilonia, estamos hablando del retorno del exilio de Babilonia es a mediados del siglo VI, en el 530 más o menos. En esta época vamos a ver una nueva sistematización, es una integración de las diferentes fuentes que fue tan exitosa, tan bien hecha, que costó como 1000 años descubrirla. O sea, había estudiosos de la Biblia que decían, híjole, este versículo está diciendo algo opuesto a este otro, ¿qué pasó aquí? Pero la integración, te digo, fue tan buena que costó trabajo dilucidarla. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque los procesos de conformación de una religión tardan muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Lo mismo pasa con el cristianismo, con el islam, con cualquier religión. No estamos hablando, y esto contradice si quieres la tradición, en el caso de la religión judía, de que Abraham, el patriarca de patriarcas, ya habría llegado a Canaán siendo judío. No, no es así. Ni siquiera Moisés, en el sentido estricto, era propiamente judío. Ni el rey David, ni su hijo Salomón, no. La conformación, es decir, la sistematización y la conformación de un canon toma muchísimo tiempo y la judía no va a ser la excepción. Ya podemos hablar entonces de esta nueva sistematización con integración de todas las fuentes, de estas 4 fuentes, entre el siglo V y IV, y muy probablemente su autor sea un sacerdote, Esdras, que habría creado esta sistematización tan exitosa en la que ya podemos hablar propiamente de una religión como tal, del judaísmo. Y en función de esto, de conversos al judaísmo. Pero aquí hay que hacer una precisión que va a ser muy importante para todo lo que vamos a tratar de explicar después. En términos religiosos, las conversiones religiosas son muy comunes. Es decir, sí podemos hablar de generaciones que profesan una religión, pero algo pasa en algún proceso histórico que la siguiente generación o el miembro de una familia que había profesado una fe decide convertirse a otra fe. Esto no seguramente, o sea, con toda certeza ocurrió en Palestina, cuando hablamos de la conversión al judaísmo o de la reafirmación de una fe que ya podemos llamar judía, pero en el momento en que surge el cristianismo, seguramente mucha gente se convirtió al cristianismo en Palestina, para no salirnos de la región. Y cuando aparece el Islam en el siglo VII ya de nuestra era, pues con toda certeza también, mucha gente se convirtió al Islam, muchos habitantes de Palestina. Y aquí también es importante aclarar, o sea, vamos tejiendo como
como una trama de textil, ¿no? Aquí es importante también aclarar que Palestina, como cualquier otro territorio, está conformada por habitantes de muy diversos orígenes étnicos, lingüísticos. Con el paso del tiempo se van a uniformar lingüísticamente, se van a uniformar también étnicamente porque empiezan a compartir una historia, no así religiosamente, pero en el caso de Palestina, la cuestión religiosa no fue un problema a partir del surgimiento del cristianismo, la convivencia con los judíos, pero sobre todo a partir del surgimiento del Islam y de la llegada a lo que hoy es Palestina, no hubo conflictos religiosos notables que nos hayan hablado de una confrontación violenta, sobre todo entre judíos y musulmanes. Esto no va a ocurrir en siglos y siglos. Y hay que aclararlo porque por ahí hay alguna información, incluso algunos videos donde tratan de rastrear el conflicto hasta la Biblia. Y dices, no, espérate. Sobre todo los que están a favor de una de las partes, en este caso de los sionistas, dicen, no, si este es un conflicto viejísimo, lo podemos rastrear hasta la Biblia, pero por otro lado los sionistas también dicen que no existe el pueblo palestino, que los palestinos no descienden de los filisteos. Entonces, a ver, o el conflicto es bíblico o es un conflicto que surgió a partir de que llegaron las primeras migraciones de colonos judíos a Palestina a principios del siglo XX a poblar un lugar donde no había palestinos, sino gente que quién sabe de dónde había salido, pero no era un pueblo palestino. Entonces, este tipo de contradicciones que llevan mucho a la confusión es lo que vamos a tratar de aclarar aquí. Finalmente, podemos hablar ya de un canon judío del que podríamos estudiar una continuidad a partir del siglo II de la Era Común, que es cuando ya se tienen los documentos que conforman el Tanakh, que está formado por 3 partes, lo que es propiamente la Torá. La Torá equivale al Antiguo Testamento, el Pentateuco, como se le conoce por su nombre griego, más los libros, dos partes más, que son los Nevi'im, los profetas, y Ketuvim, que son todos los escritos hagiográficos, todas las hagiografías que conforman el Antiguo Testamento. Eso va a quedar conformado, que es lo que conocemos actualmente como Tanaj, como el Antiguo Testamento cristiano, hasta el siglo II de nuestra era, para recalcar todavía más que la conformación de una religión toma muchísimo tiempo, ¿no? Y hay que decir que no toda la población que está ubicada en esa geografía se convirtió al judaísmo, probablemente mucha, pero otros siguieron con sus digamos, formas religiosas, sus dogmas religiosos anteriores, y aún así convivían en paz en el mismo territorio, sí, con los conflictos que hayan tenido, pero no es que todo el territorio haya sido un territorio que se haya sido converso, pues. No, incluso de acuerdo a la propia tradición judeocristiana, Moisés, que es un personaje clave en más de un sentido para la conformación del judeocristianismo como paradigma cultural, va a tener, de acuerdo a la propia tradición del Antiguo Testamento, va a tener problemas con su gente, porque algunos regresan a adorar al Dios previo, a Elohim, que es Baal. Y esto lo vamos a ver de manera recurrente, de gente que regresa a la antigua creencia. O sea, para que una religión se afiance, va a pasar mucho tiempo. Una cosa es que la religión se conforme ya y que pueda ir estableciendo su canon, sus dogmas, sus tradiciones, sus creencias, lo que está permitido, lo que no está permitido, y otra que haya una conversión de la población en masa. Lo mismo va a pasar con el cristianismo. O sea, en el siglo IV de la Era Común, cuando Constantino, por intereses políticos, declara al cristianismo como religión del Imperio Romano, esto no va a implicar de ninguna manera que el imperio en automático se convirtió todo al cristianismo. Estamos hablando de un proceso de muchos siglos que
implicó que muchos monjes, que muchos evangelizadores fueran por toda la península europea, y hay que insistir en llamar a esto península europea, para convertir a la gente. Y hubo también retrocesos, incluso ya con la Europa cristianizada vamos a tener reformas y nuevos intentos por reafirmar la fe cristiana, porque había desviaciones y mucho de lo que se conoció como herejías. En fin, o sea, la conformación de una religión, la consolidación es un proceso de muchísimo tiempo e implica conversiones. Y aquí nos vamos a meter a un tema muy importante también, para no quedarnos mucho en el pasado y en el análisis religioso. Vamos a tener una cuestión que históricamente es muy fácil de probar, pero a la que sistemáticamente se la ha negado desde los foros y los defensores del sionismo, que es la conversión de un grupo de origen turco-mongol del centro de Asia, que va a migrar, como muchos otros, hacia el oeste y que se va a establecer en la región del Cáucaso, en la región meridional, en la región del sur. Va a llegar incluso hasta Rusia, lo que es actualmente Rusia, Ucrania, que son los cázaros o házaros, como también se les conoce. Que esa es la zona del Mar Negro, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahí van a establecer un reino bien consolidado a partir del siglo VII, que va a ser una especie de bisagra entre lo que será el mundo musulmán, o sea, es más o menos el inicio, el esplendor del reino cázaro o házaro, va a coincidir con el surgimiento del Islam. El Islam aparece como religión de acuerdo a su propia tradición, a partir de que Mahoma es expulsado de la Meca en el 623 y se va a la ciudad de Yatrib, que es un poco más al norte de la Meca, que la tradición va a rebautizar como Medina, y tiene las revelaciones del arcángel Gabriel del 623 prácticamente hasta la época de su muerte, el 630, él muere 2 años después. Entonces ya tenemos una nueva religión que también está fundamentada en el patriarca Abraham, que tiene su propia tradición escrita, que se va a poner por escrito un tiempo después de la muerte del profeta, de Mahoma, y que va a empezar un avance muy acelerado, rapidísimo, desde su ciudad de origen, que es la Meca, hacia el este y hacia el oeste. Y en este avance se va a encontrar con una muralla que es justamente el reino házaro, y que hacia el oeste también va a representar una especie de protección para su propia sobrevivencia en relación al Imperio Bizantino. Entonces, esto puede explicar en gran medida por qué por ahí del 730 el entonces rey házaro, Bulán, decide convertirse al judaísmo. De acuerdo a un escritor, a un autor, a un guía religioso de España, de la España musulmana todavía, del siglo XI, este rey habría hecho una reflexión de qué religión adoptar y habría mandado llamar a su corte a representantes de las 3 religiones del libro, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Y que después de oír los argumentos de estos 3 líderes, habría optado por el judaísmo, que es la religión que lo convenció más. Esto suena muy bonito para la tradición judía, que reconoce a los házaros como parte de sus raíces, pero muy probablemente la razón, porque sí hubo esta conversión, la razón de la conversión habría sido más de orden geoestratégico que religioso.
Por un lado tienes el avance del Islam, por otro lado tienes el cristianismo bizantino, y lo que quieres es salvaguardar en la medida de lo posible, aunque tienes alianza con los bizantinos, tu autonomía, tu soberanía. Entonces, ¿por qué religión optas? Pues no por la de los enemigos comunes, pero tampoco la de tu aliado, aunque ellos tenían su religión ancestral, pues mejor por esta otra opción de judíos que habían llegado, ellos sí, desde el Medio Oriente, que habían migrado en diferentes momentos y que representaron una buena alternativa para el imperio, bueno, más bien un reino, el reino házaro, que decide iniciar la conversión, por lo menos de sus élites, al judaísmo. Esta conversión, insisto, no se hizo de manera automática, aunque el nieto de este rey házaro, Obadia, él habría declarado al judaísmo como religión de Estado del reino házaro. Pero la conversión de los házaros en masa se dio en un periodo de unos 400 años. No se dio en automático, aunque haya sido declarada religión de Estado. Esto no ocurrió de manera rápida. El reino házaro va a caer, no por la presión del Islam. El Islam va a encontrar la manera de penetrar a Europa y va a llegar ya en el 712 a la península ibérica y va a ocupar prácticamente toda la península ibérica, obviamente el norte de África. Va a expulsar a los visigodos, a los reyes visigodos hacia el norte de España, de la actual España, donde se va a establecer el primer reino asturiano, en la región actual de Asturias, que es el reino de Don Pelayo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que el Islam sí encontró la manera de atravesar Europa y de llegar hasta la parte más occidental de Europa, y el reino házaro va a terminar cayendo en manos de una alianza que se establece entre sus antiguos aliados, los bizantinos, y una nueva potencia que ha emergido en la parte del Cáucaso también, que es Rusia. Son realmente los rusos los que terminan con el imperio házaro, y los házaros van a hacer diferentes procesos migratorios hacia el occidente y van a llegar a Rusia otra vez, a Ucrania, a Polonia, a Alemania, y se van a ir corriendo hacia los Balcanes, lo que es actualmente Bulgaria, y son los házaros los que permiten realmente la sobrevivencia del judaísmo y el que parte de la población europea se convierta al judaísmo. Va a permanecer una comunidad de judíos en Belén, en la ciudad de Belén básicamente, en Safed, en Hebrón, que fue la capital al sur del llamado Reino de David. La capital del norte habría sido Jerusalén y la del sur Hebrón. Y ahí van a quedar estas colonias de judíos semitas que van a permanecer en convivencia armónica, no perfecta, pero sí armónica, con los pueblos ahí establecidos, palestinos todos, porque la provincia se llamaba Palestina desde la época de los romanos, y todos arabizados, no islamizados, porque eso es importante también y ahorita lo vamos a aclarar. Se van a arabizar con la llegada del Islam básicamente, pero ya había pueblos de lengua árabe ahí, y entonces lo natural es que la lengua dominante termine eliminando a las otras lenguas y se convierta primero en lengua franca y luego en la lengua materna de todos los que habitan un territorio. Y es lo que va a pasar en Palestina, de tal suerte que los grupos o las comunidades judías ahí pues mantenían el hebreo como lengua litúrgica, pero hablaban árabe. Era su lengua
materna, su lengua cotidiana, y vestían a la árabe, por supuesto, porque además eran judíos semitas, tan semitas como los árabes. También tenemos comunidades de judíos en lo que había sido Mesopotamia y por supuesto judíos persas. Y los judíos de Mesopotamia, en el momento en que Mesopotamia se va a arabizar también con la llegada del Islam sobre todo, pues hablarán árabe. Y los judíos persas, de lo que actualmente es Irán, hablarán y hablan persa, todos manteniendo en las escrituras sagradas, en la Torá, el hebreo como lengua litúrgica, pero también haciendo traducciones, sobre todo los judíos árabes de Irak, traducciones de la Torá al árabe, con caracteres hebreos, pero que se leen en árabe. Y en vez de pronunciar el tetragramatón, que son estas 4 letras que se han traducido como Yahvé para hacerlas pronunciables en la versión hebrea, se van a referir a Dios como Alá. Porque Alá, Elohim, Adonai quieren decir exactamente lo mismo, Señor. No es que cristianos, musulmanes y judíos estén adorando a un Dios distinto, es Él mismo. Ese es quizá parte de lo absurdo de estos conflictos que se han desarrollado a lo largo de la historia, estas guerras fratricidas en términos religiosos, sangrientas, espeluznantes, como las cruzadas, por ejemplo. O sea, es el sello distintivo del absurdo de confrontarte con alguien que cree en el mismo Dios, que respeta la tradición, que respeta a los profetas, que venera los mismos libros, solo que de una manera distinta, ¿no? Bueno, entonces estas comunidades del este se van a mantener. No va a haber persecución hacia ellos, porque además se los reconoce como parte de lo que los propios árabes nombran como dimies, es decir, los pueblos del libro, que son, a saber, judíos, cristianos, musulmanes. ¿Cuál libro? La Torá, básicamente, ¿no? Pero estos otros grupos de conversos van a ser los que llevarán el judaísmo a lugares de Europa donde no se había conocido antes, porque el judaísmo se conoce desde el Imperio Romano, por supuesto, había un intercambio muy intenso con Palestina y había presencia de comunidades judías en el Mediterráneo, pero no en los países eslavos, menos en los países escandinavos, ni en toda el área de los Países Bajos. Son justamente los judíos házaros los que se van a mezclar con la población local, y esto también hay que mencionarlo. Yo no conozco en la actualidad ningún grupo humano que sea 100% puro, prístino, y menos hablando en términos de intercambio religioso, de conversiones y de mezclas naturales, lógicas, que se dan con la población a la que los grupos donde los grupos migrantes se van asentando. Entonces, claro que hubo una mezcla étnica entre estos judíos házaros de origen turco, no semita, y esto hay que aclararlo muy bien, no semita, que se asientan en diferentes partes de Europa, que se mezclan con la población local y que son tan judíos como los semitas. O sea, esto también tenemos que mencionarlo. El que tú seas de un origen étnico distinto, pero abraces una fe, no te hace menos fiel, menos creyente, ni menos miembro de esa comunidad religiosa. Eres igual que los judíos semitas. Es como decir que un cristiano ortodoxo, que eso lo decían mucho los ortodoxos antes, los cristianos ortodoxos somos más cristianos que los cristianos romanos porque estamos más cerca del lugar de nacimiento de Jesús. A lo mejor la tradición es más cercana a las costumbres orientales, pero la creencia es la misma. No vas a ser más o menos cristiano. Pues lo mismo pasa con los judíos. Que es un poco lo que platicábamos en el programa anterior, que es diferente la adscripción identitaria, lingüística, territorial y religiosa, ¿no? Exacto. O sea, uno puede llegar a ser judío, házaro, y vivir en España,
y utilizar una lengua, aunque no sea el hebreo, como lengua común, y no deja de ser menos judío. Exacto. Y viceversa, hay diferentes combinaciones. Y me parece interesante cómo es en la misma región, como dices tú, las religiones del libro, las religiones monoteístas más importantes actualmente en el mundo, que se da en esta misma región del mundo, ¿no? Digamos que esta consolidación del dogma judío en el siglo II antes de Cristo, aproximadamente, bueno, el cristianismo a partir del siglo I después de Cristo, pues finalmente la era común, la marca el nacimiento de Jesús, ¿no? Digamos, y luego el Islam en el siglo VI, que es un periodo corto, pero también el territorio se ve influenciado por otras fuerzas, como los romanos, que no inculcan o no imponen su religión en ese territorio, sino simplemente mantienen el poder político de la región, y que es justamente en la época cuando nace Cristo, que están los romanos en posesión política de esos territorios, pero como no imponen su religión, respetan que en ese territorio, en ese caso, vivían los judíos, los cristianos y otras diversas religiones que todavía estaban, porque no solo existían estas dos en ese momento, y decirlo, judíos y cristianos eran palestinos, porque estaban en un territorio llamado palestino, por lo tanto eran semitas porque tenían la mayor parte, no todos, sus lenguas partían de Sem, de las lenguas de Sem, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto que mencionas es muy importante. Se dice que en el año 135 el emperador Adriano, después de uno de los muchos levantamientos que los judíos tuvieron en contra de la dominación romana, habría expulsado a los judíos de Palestina, que solo habría quedado este reducto en algunos asentamientos y que entonces habrían salido en masa a establecerse masa en Occidente. En realidad no es muy probable que esto haya ocurrido, es decir, una expulsión masiva es muy poco probable porque los romanos no solían hacer eso, no solían expulsar a la gente como se hicieron otros imperios en otros momentos de la historia. Los romanos no, los romanos sometían, imponían y dejaban a la gente siempre con un gobernador que rendía cuentas a Roma, pero no los expulsaban. Entonces no podemos tener la certeza absoluta. ¿Cuándo me comentas que es esto? 135 de la era común. Okay. El emperador Adriano. No sabemos si Adriano realmente decidió expulsar a todos los judíos, pero lo que sí es cierto es que hubo migraciones. Y qué bueno para el judaísmo que las hubo, porque probablemente si los judíos no se hubieran movido de Palestina, pues la religión judía habría quedado circunscrita a estas pequeñas comunidades que tal vez a la postre habrían desaparecido, porque la mayoría o se convierte al cristianismo o posteriormente al islam. Claro, por este proceso que decías, cómo las religiones se van conformando. Sí. Después de la muerte de Cristo no se hacen los cristianos, tardan 300, 400 años en llegar a las enseñanzas de Cristo y consolidarse el dogma del Nuevo Testamento. Exactamente, exacto. Entonces, qué bueno para el judaísmo que hubo estas migraciones hacia el oeste, que hubo la creación de nuevas comunidades, que hubo conversiones, muchas, de estas personas que se fueron estableciendo en diversos lugares de Europa y que conforman las comunidades de judíos europeos no semitas. Esto es muy importante aclararlo, porque luego vamos a tener ya de manera muy posterior, a partir del siglo XIX, este término pues que se ha manipulado y malinterpretado tanto, que es el antisemitismo. ¿Cómo se crea ese término para ir un poco, aunque es más moderno, pero es importante entender porque es lo que se usa hoy en día en los medios masivos en general? Así es, ¿no? Así es. Primero tenemos que regresar al periodo que conocemos como Edad Media, que es una denominación que se le da a varios siglos de la historia europea, que inician con la caída del Imperio Romano en el siglo V de la Era Común, hasta el siglo XV, el descubrimiento de América. Eso es lo que nos podría marcar este periodo muy amplio de 10 siglos, que los hombres de la Ilustración dijeron Edad Media. Lo vamos a nombrar Edad Media porque se perdió el esplendor
de la época antigua de los romanos, pero sobre todo de los griegos, pensando en historia europea, ¿no? Y caímos en una etapa donde la religión fue la que marcó la pauta cultural y con eso una regresión a una época precientífica. La Edad Media es injustamente nombrada así porque no se trató de un interludio entre el esplendor del mundo antiguo y las maravillas del Renacimiento. Fue una época de crecimiento, de descubrimientos, de creaciones artísticas maravillosas, pero ciertamente donde la religión estaba por encima de cualquier... La religión cristiana católica. Cristiana, católica, mayoritariamente cuando hablamos del occidente europeo, claro, pero la religión cristiana ortodoxa en el este de Europa, en algunas... Que son los dos imperios romanos que se convierten. Exactamente, el imperio romano de Oriente con capital en Bizancio y el imperio romano de Occidente con capital en Roma. Obviamente la división se da antes de que caiga el imperio, y es justamente el Imperio Romano de Oriente que florece, que sobrevive a la toma de Roma por los vándalos a principios del siglo V y que se convierte en el Imperio Bizantino. En la Edad Media vamos a tener tres grandes protagonistas de lo que es Europa, la edad feudal o el feudalismo. Por un lado, el cristianismo en sus vertientes romana y ortodoxa, el Islam y obviamente el imperio bizantino como imperio, como paradigma cultural también. Bueno, en este periodo de cristianización de Europa vamos a tener, después de las que se habían dado de alguna manera en la Roma ya metida un poco en la conversión al cristianismo, vamos a tener persecuciones de judíos, pero de judíos ya europeos. Obviamente la Europa feudal ya no tiene injerencia en Medio Oriente más que cuando se dan las cruzadas, que es este intento por recuperar los lugares santos que tuvo éxito no más de 100 años y que luego sucumbió ante el avance de los musulmanes, pero sí se van a dar las primeras persecuciones de comunidades judías por dos razones básicamente, porque se los asocia evidentemente a la crucifixión de Jesús, lo cual tendría que atribuirse en sentido estricto a Roma. Pero se culpabiliza a las comunidades. A los judíos. Los judíos crucificaron a Jesús porque, de acuerdo a la tradición cristiana, el gobernador de Roma, Poncio Pilato, le habría dejado la responsabilidad de decidir qué hacer con Jesús a Herodes, que era entonces el rey de los judíos, y Herodes habría decidido por la crucifixión. Pero lo cierto es que si esto ocurrió así, Herodes no habría podido tomar una decisión autónoma sin la anuencia del gobernador romano, obvio. Entonces, por más que se lavara las manos. Por más que se lavara las manos, por supuesto. Entonces se asocia a los judíos con la muerte de Jesús, aunque esos judíos en particular, ya no semitas, pues no tenían ya nada que ver con ese periodo en que habría ocurrido la crucifixión. Y la segunda razón por la que se empieza la persecución de judíos es porque son comunidades muy prósperas, muy buenas para hacer negocios, para generar recursos, y entonces las ven como un peligro potencial para las comunidades cristianas. Y también con una fuerza intelectual, ¿no? Porque, si no mal recuerdo, quizás esté equivocado, pero justamente muchos escribanos, gente que manejaba los libros contables, las matemáticas, o sea, con un conocimiento científico que no manejaban los cristianos católicos por este dogma religioso. Así es. Los judíos manejaban muy bien los números, las letras, muchos historiadores en esa época mucho más patriarcal, pero eran de carácter judío, ¿no? Sí, y además dentro de la tradición judía se inculca mucho el amor a los libros, a la lectura, ¿no? Es una afición a la lectura, ciertamente. Entonces empiezan a ocurrir estas primeras persecuciones, pero de judíos europeos, que son tan europeos
que hay que buscar un distintivo para diferenciarlos de los no judíos, porque si no pones ese distintivo, pasan por un no judío. Entonces es justamente en la Edad Media que se crea el distintivo de la estrella amarilla, ¿no? Que después van a recuperar los nazis en el siglo XX. Ah, pero eso sucede desde la Edad Desde la Media. Edad Media. Ya utilizaban los distintivos. Obligan, sobre todo en Europa del Este, obligan en lo que fue la República de Checoslovaquia, ahí es donde surge el distintivo de la estrella amarilla, aunque ya los romanos habían impuesto a los judíos que usaran un gorrito especial para Eso no es distinguirse una de los elección, demás. es una No. distinción. Vas a usar este gorrito que posteriormente se va a transformar en la kippah, que es el solideo ritual que usan los judíos y que es una forma de distinguirlos. En la tradición judía va a tener otro significado. La tradición judía es lo que marca el límite del hombre en relación a lo celestial, a Dios, para que nunca se te olvide cuál es tu pequeñez humana y entonces puedas medir la grandeza de Dios de acuerdo a tu límite. Pero el origen es ese. También la estrella de David como distintivo del pueblo judío es medieval. No creas que los judíos de la época de Jeremías o incluso en la época de Jesús usaban una estrella de David, ¿no? Que se le llama, se le dice Maguen David, que quiere decir escudo de David, porque la tradición dice que David tenía un escudo con esta estrella, que es el triángulo vertical, ¿cómo se dice? Digamos hacia arriba. Derecho y luego invertido, que de acuerdo a la tradición judía representa la unión del cielo y de la tierra, pero que es un símbolo mucho, mucho más antiguo que puedes encontrar en Mesopotamia y en diversas culturas mucho antes del surgimiento del judaísmo. Bueno, los judíos de la época del rey David y posteriores no usaban el Maguen David, la estrella de David o el escudo de David. Esto se va a convertir en una tradición distintiva de los judíos hasta la Edad Media. ¿Y por autodescripción o por imposición? ¿O no hay...? Es una mezcla de ambos. Okay. Es una forma de identificarse, como los cristianos usan la cruz, o el símbolo del cristianismo es la cruz. Que obviamente no se usaba en la época que crucificaron a Cristo, No. porque representaba... Pues es un castigo, es una manera de matar a un delincuente. Claro. Entonces obviamente la cruz pues no era lo que traía la gente, o sea, los cristianos catecúmenos no traían una cruz colgando, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con los judíos. Entonces la adopción del Maguen David es muy posterior, para que vayámonos haciendo una idea, y es una adopción que van a hacer los judíos europeos. Justamente en esta época en que empiezan las persecuciones, que empiezan a expulsar poblados enteros, que confinan a los judíos a barrios específicos, que hay matanzas de judíos, y esto se va a presentar de manera recurrente, periódica, en muchas partes de Europa, hasta que en el siglo XVIII, fíjate, en el siglo XVIII, en plena época de la Ilustración, en muchos reinos europeos se decide la emancipación de los judíos. Pues que los judíos pasen a ser ciudadanos y corrientes, por ahí les vamos a cobrar algún impuesto especial, porque nunca los vamos a considerar 100% como nosotros, pero es un proceso de emancipación muy interesante, y es cuando muchos intelectuales judíos pugnan o empiezan a pugnar por una integración plena a Europa. Somos judíos, pero somos judíos europeos, muy alejados ya de la tradición oriental, y queremos ser ciudadanos de pleno derecho. Y entonces empiezan a prosperar de una manera impresionante, y esto va a coincidir un siglo después, ya en el siglo XIX, con la consolidación del Estado Nacional moderno, el que conocemos hasta ahora, que es un Estado nacional que se fundamenta en la población homogeneizada. Todos compartimos una historia común, aunque no sea cierto.
vamos a construir una historia nacional, una historia que va a estar conformada muchas veces por mitos fundadores, pero es lo de menos. Lo cierto es que todos, aunque no tengamos un origen común, aunque seamos nación de naciones, nos vamos a identificar con una de esas naciones. No es el caso de México, pues que somos mexicanos. ¿De dónde? Pues de los mexicas. Pregúntales a los pueblos chichimecas del noroccidente de México si se identificaban con los mexicas. Claro que no, pero de cualquier manera no les van a preguntar. O los pueblos originarios, oiga, ¿y usted los mexicas qué es eso? Pues nosotros somos de tal o de tal o de tal pueblo, de tal etnia. Pues los estados nacionales se construyen así, en un proceso homogenizador de la población que va a meter en un costal a muchas naciones y les va a imponer una lengua nacional, una historia común, tradiciones, costumbres, creencias, etcétera. Inclusive en algunos casos religiones, ¿no? Inclusive en algunos casos una religión, ¿no? En el caso de México, pues la religión católica, y esto lo dijo claramente el verdadero padre de la patria, que es José María Morelos y Pavón, con todos mis respetos para Hidalgo, pero realmente el constructor de la patria mexicana es Morelos. Él dice en Los Sentimientos de la Nación, que es un documento extraordinario, es el primer plan de proyecto nacional en la historia de este país. Ahí dice, no habrá más religión que la católica. Y es un proyecto perfectamente armónico con lo que se está manejando en la época, es el siglo XIX. Estamos construyendo un Estado nacional. ¿Cómo vamos a pensar en un Estado nacional que tenga diferentes lenguas, diferentes tradiciones? Pues ¿cómo lo vamos a cohesionar? No hay manera. Ya de por sí está muy desintegrado. ¿Cómo lo cohesionamos? Sintiéndonos todos miembros, parte de este territorio que tiene una historia común, etcétera, lo que ya acabamos de mencionar. Y esto se va a dar evidentemente en Europa, en primer lugar. Vamos a tener consolidación de estados nacionales y creación de estados nacionales nuevos, como el Estado Nacional Alemán, que es de creación muy posterior a los estados americanos, y la misma Italia. Los dos son procesos que se consolidan hasta 1870. Y en este proceso de conformación de estados nacionales, que obviamente imponen y no aceptan la existencia y sobre todo los derechos de las minorías, pues van a surgir los nacionalismos también que se oponen a esa imposición. El más claro ejemplo es el nacionalismo de los eslavos del sur, de los serbios, que va a desencadenar la Primera Guerra Mundial en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. ¿Y por qué? Pues porque los serbios no quieren ser parte del imperio austrohúngaro, que no tiene nada que ver con ellos. Y es un grupo nacionalista serbio, la Mano Negra, Gavrilo Princip, que era miembro de este grupo, el que mata al príncipe Habsburgo. Entonces vamos a tener estos nacionalismos que pululan por toda Europa y que van a dar pie a que dentro de la misma Europa se haga una invención que no vino del pueblo judío, pero ¿qué es eso justamente? El pueblo judío. Es una invención de los cristianos el pueblo judío, porque ¿cómo hablar de un pueblo judío cuando tienes comunidades judías de tan diversos orígenes, que no están establecidas en un solo territorio, sino en diferentes, y en muchas otras partes del mundo, no solo en Europa, sino en el Medio Oriente? Tenemos comunidades judías hasta en la India. Entonces son comunidades muy diversas, con costumbres muy distintas, étnicamente muy variadas también. ¿Cómo vas a hablar de un pueblo judío como tal? Puedes hablar, en todo caso, de un pueblo judío europeo, y yo te lo pondría entre comillas también. Porque también son diferentes. También, ¿no? Son diferentes. No es lo mismo un judío italiano que un judío ruso. Hay muchas diferencias entre uno y otro. Y hay adscripciones de términos diferentes, ¿no? Que son los sefarditas, esta parte, sí. Que ya hablabas ahorita un poco de los házaros que vienen de un reino házaro, pero justamente son diferentes hasta inclusive lingüísticamente, ¿no? Son distintos. Los judíos házaros van a dar pie en gran medida a lo que se conoce como la comunidad judía Ashkenazim,
Ashkenaz es Alemania en hebreo, y son prácticamente todas las comunidades judías del este de Europa. Pero tenemos también a los judíos Sfaradim, los judíos sefaraditas, que conforman no solamente judíos mediterráneos, sino también judíos del norte de África. Son judíos sefaraditas. Y vamos a tener a los judíos persas, a los judíos mizrahi, que son los propiamente del Medio Oriente, los judíos árabes. Tenemos también a los judíos Beta Israel, que son los judíos de origen etíope. Son diferentes comunidades. Hay muchas comunidades de orígenes diversos, con tradiciones distintas, incluso a veces hasta en la liturgia, en la forma de celebrar algunas fiestas. Se celebran todas las fiestas, pero de manera distinta. Por ejemplo, los judíos Ashkenazim, o los judíos conservadores de origen Ashkenazi, no hacen una celebración que se da muy cerca del Yom Kippur, que es la celebración más importante para la religión judía, que se llama Kapagot, que es una celebración que solo hacen los judíos ultraortodoxos con una gallina y sacrifican una gallina. Esto no lo ves en otras comunidades, por ejemplo. O sea, hay diferencias, pero insisto, esto no te hace menos judío. Sin embargo, podemos hablar de una comunidad, de comunidades judías en Europa, sí. Esto es a lo que podríamos circunscribir el término pueblo judío, no a las otras comunidades. Pero que se va a crear justamente en este contexto de consolidación de estados nacionales homogéneos, unificadores, cohesionadores, impositivos, donde estas comunidades pues no tienen cabida, porque cuando hablamos de estados nacionales, básicamente lo que estamos pensando es en estados que siguen el paradigma cristiano, del occidente cristiano en todo caso. Y ahí donde entran los judíos, pues no caben. Y no caben porque además, después del proceso de emancipación, habían florecido muchísimo, pues nada más y nada menos que los banqueros más importantes de Europa eran judíos, como los Rothschild, que es una familia de judíos originarios de Frankfurt, en Alemania, pero que de ahí van a pasar a Francia y sobre todo a Gran Bretaña y se van a convertir en los dueños de la banca de los países donde se establecen. Es importantísimo. Judíos. Entonces, claro, son vistos como una amenaza y de regreso a los tiempos más oscuros de persecuciones, Europa vuelve a perseguir a sus judíos. Entonces estamos hablando de que este término de antisemitismo se inventa en Europa, sí. En la Edad Media se sigue utilizando y se va consolidando como un término para hablar en contra de los diferentes pueblos judíos y comunidades judías en toda Europa, y que se va como consolidando como un término aceptado sí. comúnmente. No es un término medieval. El término en sí se inventa en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y lo inventan cristianos alemanes, además. Entonces era más bien, digamos, un sentimiento más que un concepto que se va como consolidando hasta los alemanes. Y que regresa en su versión más agresiva en el siglo XIX, sobre todo en Europa del Este, aunque toda Europa percibe a sus judíos, pero sobre todo en Europa del Este, los famosos pogroms rusos, que son matanzas auspiciadas por el Estado del Imperio Ruso contra sus comunidades judías, en Polonia, en Ucrania, unas matanzas espantosas de judíos. Y este término antisemitismo que quita a las comunidades judías europeas justamente su pertenencia a Europa. No son cristianas, por tanto, no son europeas, que son semitas, aunque ya no lo sean. Aunque el cristianismo provenga de la región semita. Por supuesto, es que esa es otra, sí, total, absoluta, porque Jesús, ¿qué era si no semita? Pues semita por los cuatro costados. Sin embargo, Europa niega esa raíz de su propia religión y paradigma cultural
y refleja ese rechazo en quien considera que no es europeo porque no es cristiano, ¿quiénes? Los judíos. Y entonces el antisemitismo empieza a alimentarse de este odio, pero es un término muy desafortunado porque justo a quien va dirigido, que son las comunidades judías de Europa, no son semitas y no lo fueron nunca. ¿Tendrán algún gen semita? Pues como tú, como yo, como mucha gente, porque si haces ahora esos estudios genéticos maravillosos donde te sacan que tienes genes de Filipinas o yo qué sé, o sea, te lo hacen con una precisión, bueno, habrá algunas comunidades judías de Europa donde les encuentren algún gen semita, pero los estudios más recientes de genética dicen que por lo menos el 70% de los genes de esas comunidades es no semita. Entonces ya no son semitas. Sin embargo, se les considera semitas en tanto no cristianos y por tanto no europeos. Y es una forma de excluirlos. Una forma de discriminación absoluta. Total, para justamente poderlos expulsar de los territorios, quitarles sus bienes. Exacto, ahora. Y consolidar los propios estados-nación. Exactamente. La diáspora, como decíamos, ha sido parte de la identidad judía desde siempre, y mencionábamos el caso de los judíos sefaraditas que llegan cuando los reyes católicos expulsan a judíos y musulmanes de la península ibérica en 1492, justo en el año del descubrimiento de América. Y salen, algunos se van al norte, se establecen en el norte de África, otros llegan hasta Palestina, y en Palestina se consideran exiliados. ¿Exiliados de dónde? De España, porque ese es su país de origen. Entonces, el exilio es parte de la identidad judía y no necesariamente se ha vivido siempre como una tragedia, sino como algo que enriquece y que es una reminiscencia y que va quedando y se va transformando en generaciones nuevas que tienen elementos de los lugares por donde ha pasado sus antepasados, etc. Pero en el siglo XIX va a tener un carácter distinto. Sí, un carácter dramático en el momento en que las expulsiones son más una limpieza étnica que otra cosa, aunque limpieza étnica es un término bastante nuevo en sentido histórico de la década de los 90 del siglo XX, ya podemos describir lo que pasa en la Europa decimonónica en la segunda mitad del siglo XIX como limpieza étnica de población judía, que va acompañada de asesinatos de judíos y que se va a ver fortalecida, por decirlo de alguna manera, con un suceso en particular que va a desencantar a muchos judíos integracionistas de esta época de emancipación de la Ilustración, que todavía estaban aspirando a que los judíos fueran reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, como iguales, antes de judíos austriacos, alemanes, franceses, británicos, etc., que se identificaban como judíos, pero que no eran practicantes propiamente de la religión. Pues sí, yo soy de origen judío, pero más allá de aceptar mi origen, no soy realmente practicante de la religión judía. Podríamos decir que eran judíos seculares, no judíos religiosos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A qué suceso me refiero? Después de que se da el proceso de unificación alemana, esto ocurre luego de la guerra franco-prusiana, cuando los franceses pierden la guerra y pierden los territorios de Alsacia y Lorena, que han estado en disputa durante mucho tiempo entre estos dos países. El gobierno francés, a través del ejército, decide que Francia perdió la guerra porque no acepta que fue un mal manejo militar y prefiere pensar que fue una serie de traiciones al interior del ejército francés que favorecieron los intereses alemanes.
Y hay un caso en particular de un militar alsaciano, que como tú sabes, Alsacia es una región que pertenecía a Francia hasta 1870, luego pasa otra vez a ser parte de Francia, pero Alemania se la quita en esta guerra franco-prusiana, junto con Lorena. Alsacia es una región de herencia, de tradición y de lengua alemana. El alsaciano es un dialecto del alemán. Y este personaje, este militar, Alfred Dreyfus, es alsaciano. Y sin tener absolutamente ninguna prueba en su contra, se le acusa de ser la fuente de la traición que permitió el triunfo del ejército alemán. Y se le lleva a un proceso marcial, a un juicio militar, donde los dados están perfectamente cargados en su contra, insisto, sin que haya pruebas. Es un juicio que llama mucho la atención de los intelectuales de toda Europa occidental. Entre ellos está un dramaturgo muy famoso del periodo, estamos hablando de 1870, 72, por ahí, que se llama Émile Zola. Él cubre el juicio de Dreyfus, como lo cubre también un periodista intelectual muy reconocido en la Viena de esa época del Imperio austriaco, que se llama Theodor Herzl. Theodor Herzl escribe para un medio liberal de la Viena de su época, que se llama Die Neue Freie Presse, la nueva prensa libre, y le toca cubrir el juicio de Dreyfus. Entra a las sesiones y después de que se da el veredicto en el que se encuentra culpable a Dreyfus sin una sola prueba en su contra y se le condena al ostracismo, o sea, vivir en una isla en medio de la nada, se le denigra públicamente, se le quitan los grados militares públicamente en una ceremonia por demás humillante, Theodor Herzl, como el mismo Émile Zola, que escribe un manifiesto que se llama J'accuse, yo acuso, donde denuncian esta injusticia monumental que se está cometiendo, sobre todo Theodor Herzl llega a la conclusión, y no se equivoca, de que a Dreyfus lo han condenado por una razón, porque es judío. Y entonces se conjunta la necesidad de explicar la derrota, de justificarla, con el antisemitismo. A Dreyfus se le hace justicia después porque las investigaciones esclarecen no solamente que él era inocente, sino se encuentra el verdadero culpable, se le permite regresar, pero pues ya el daño estaba hecho, ¿verdad? La importancia que tiene para lo que estamos platicando aquí es que Theodor Herzl, que era de estos judíos integracionistas, seculares, que estaba muy orgulloso de su ser austriaco, regresa a Viena sacudido y desilusionado de lo que para él entonces había sido un sueño y que se convierte en una ilusión nada más, que se borra de tajo, de poder integrarse a Europa como ciudadanos de pleno derecho, y dice, nunca lo vamos a poder hacer, jamás nos van a aceptar, jamás nos van a reconocer. Las persecuciones y matanzas de judíos en Europa del Este están a todo lo que da, y entonces, inspirado en parte también por el pensamiento de grupos de obreros judíos, de intelectuales judíos de izquierda, de un amigo suyo que se llamaba Leon Pinsker, que escribe un artículo que se llama Emancipación, algo así como de un judío ruso a sus semejantes, algo así, es algo bien interesante. Theodor Herzl se inspira para escribir en 1896-98 lo que va a ser la obra básica del movimiento sionista internacional, que es Der Judenstaat, el Estado judío, y que se convertirá prácticamente en la Biblia de un movimiento conformado por jóvenes de distintas tendencias, no son solamente judíos que ya están perfilando lo que será el nacionalismo del siglo XX, sino también judíos de izquierda, y se conforma muy poco tiempo después
la Organización Sionista Mundial. ¿Y por qué sionista? Dentro de la tradición judía hay una veneración especial al monte Sión, que es donde se asientan varios lugares importantes, principalmente lo que es el lugar físico más sagrado para el judaísmo, que es el llamado Muro de los Lamentos. La tradición dice que es lo que queda del templo de Salomón. En realidad son los restos del segundo templo que se construyó mucho después del periodo en el que habría vivido el rey Salomón, cuyo templo seguramente si se construyó no era tan esplendoroso como describe la tradición, pero de cualquier manera no es un resto de la época de Salomón, sino del segundo templo que es muy posterior. Es lo único que queda, el Muro de los Lamentos, y está sobre este monte Sión, que además dentro de la tradición judía es sinónimo de Jerusalén. Jerusalén como la ciudad de David, la ciudad donde se consolida el judaísmo, ¿no? A la que los judíos aspiran a volver algún día, pero antes del movimiento sionista no regresar para establecerse, sino en esta especie de ilusión de visitar ese lugar una vez en la vida, por lo menos, como los musulmanes quieren ir a la Meca, ¿no? Algo así. De hecho, los judíos cuando se saludan o se despiden, sobre todo cuando se despiden, dicen Leshana Abba Yerushalayim, que quiere decir el año que viene en Jerusalén, ¿no? Es esta enunciación de Jerusalén como ese lugar al que en algún momento quieres ir, aunque sea una vez en tu vida. A partir del movimiento sionista, que toma justamente su nombre de Sion, Jerusalén, esto empieza a consolidarse en una serie de migraciones. Pero, ¿qué es lo que dice Theodor Herzl en el Estado judío? Yo recomendaría, para quienes se interesen en el tema, que lean estas dos obras que acabamos de mencionar. Hay otras, pero sobre todo Emancipación, de Pinsker, y El Estado judío, de Theodor Herzl. La de Theodor Herzl es realmente apasionante porque te muestra muchas cosas, hay muchos indicadores de lo que va a ser ya propiamente la creación del Estado de Israel unas décadas después. Hay un discurso humanista, pero es un humanismo occidentalizante totalmente. No es un humanismo que diga vamos a regresar, vamos a fundar un Estado donde podamos ser judíos, pero judíos como cuando salimos de allá, es decir, judíos mizrahi. No, está pensando en términos de los judíos europeos, de esta modernización que para él es real porque sí existe esta modernización. Él era un judío secular y lo sigue siendo. De hecho, Theodor Herzl da un mensaje muy claro a los ultraortodoxos y a los rabinos. Ustedes quédense en sus sinagogas. No queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotros somos seculares y vamos a construir un Estado judío donde no tengamos miedo de ser perseguidos, donde no tengamos que usar la levita a la que nos obligan ni ningún distintivo que nos diferencie de la población, sino seamos simplemente judíos. Pero al mismo tiempo tiene un connotado carácter racista y discriminador, porque se considera a este Estado judío en ciernes como un muro civilizatorio que separe a Europa de la barbarie oriental, es decir, de justo donde está el origen de los judíos semitas. Eso no lo queremos. Eso es el atraso. Así lo dice literal, la barbarie oriental. Y que incluye en este caso al Islam, digamos, y a los pueblos Sobre árabes. todo al Islam. Pero no hay una identificación, y esto es muy importante decirlo, no hay una identificación con los judíos palestinos, que son Ni semitas, persas, ni que son digamos. árabes. No, esos quién sabe con qué se comen. Posteriormente los van a necesitar y los van a llevar a Israel, pero eso es por otras razones. No porque digan, sí, ya los volteamos a ver y nos damos cuenta que también ustedes son judíos. Es más, son los descendientes de los judíos originales, entonces vengan al Estado judío. No va por ahí, no va por ahí. La llegada de judíos orientales obedece a otras razones, las vamos a explicar después.
Pero el punto es que Herzl está planteando la creación de un Estado judío europeo. En lo que era Jerusalén. Maneja dos posibilidades. Como muro como muro a la barbarie oriental. Okay. Y plantea dos posibilidades. De hecho, hay un capítulo dedicado a eso en el libro. No es un libro muy, muy grande, te lo puedes leer en una tarde. Vale la pena leerlo despacio, irlo desglosando, irlo investigando, para que lo aproveches más. Pero lo que dice Herzl, hay un capítulo dedicado y así dice: ¿Palestina o Argentina? Porque se plantea también la posibilidad de que el Estado judío se establezca en Argentina. Y justamente sí se hace un ensayo de establecer colonias judías ahí, a la par que se establecen colonias judías en Palestina. En ese momento, Palestina era parte todavía del Imperio Otomano. El Imperio Otomano e Imperio Turco, que había iniciado un avance muy importante a partir del siglo XI, XII, XIII, sobre todo el siglo XIV y XV. Recordemos que son los turcos los que provocan el fin del Imperio Bizantino, la caída de Constantinopla, hoy Estambul, en el año 1453, es decir, un poquito antes de que se descubra América. Y establecen un imperio bastante grande, de muy larga duración, desde la parte más oriental de Europa, lo que es actualmente Turquía, hasta Irak, básicamente, y parte de lo que es actualmente Irán. O sea, era un imperio muy grande. Pero obviamente a principios del siglo XX el Imperio Otomano ya está en decadencia y recordemos además que la Primera Guerra Mundial marca el fin de todos los imperios. Se cae el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso también, pero no por la guerra europea, sino por la Revolución de Octubre, que en realidad fue noviembre de 1917, y obviamente el Imperio Otomano y el Imperio Japonés caerá en la Segunda Guerra. Bueno, quisiera regresar a Herzl, un poco, porque también hablabas de su origen, que tenía que ver con el tema del sindicalismo judío, bueno, de los obreros judíos, pero es una época de revueltas en Europa, donde justamente el anarquismo, el socialismo estaba en boga. Claro. O sea, estamos hablando de la Comuna de París, estábamos hablando de esta época donde las ideas del proletariado liberado frente a la opresión capitalista se daba en Europa, y muchas del sionismo, digamos, por llamarlo de alguna manera, de esa época, estaba también fundamentado en estas ideas, aunque sí era occidentalizado y anti todo oriental, pero tenía una raíz socialista de alguna manera. Totalmente, ¿no? Eso es muy importante que lo digas. Theodor Herzl no viene del sindicalismo, él es un burgués al 100%. Él no es un sindicalista y no representa al ala izquierdista del sionismo, al contrario. Ni al proletariado. No. Perfecto. Ellos van a tener su propio movimiento, Poale Sion se llama, que es el de los obreros sionistas, pero no tienen básicamente que ver con Herzl directamente, no. Y solo por eso, porque entonces cuando también hablamos de antisionismo, tenemos que ser muy cuidadosos porque no todo sionista representa al poder burgués, sino también hay sionistas del proletariado, ¿no? Sí, pero igualmente colonialistas, eso hay que aclararlo. Exactamente, esta contradicción inherente. Sí. Tenemos el caso más paradigmático de este sionismo de izquierda, es David Grön, que es el primer ministro que va a tener Israel a partir de 1948, un judío de origen polaco que toma el nombre de David Ben Gurión. Él pertenece al sindicalismo obrero, es un sionista de izquierda que llega a Palestina en 1909, si no recuerdo mal, y que además... esto está súper interesante, escribe, no sé si fue por ahí de 1920, una fecha cercana por ahí, escribe un artículo junto con un amigo suyo, también sionista de izquierda, en el que afirma que los palestinos son descendientes de los verdaderos judíos, fíjate nada más, lo cual es cierto. Es completamente cierto y es muy probable que los palestinos actuales, no todos, porque pues es un crisol también de orígenes, aunque ya están
arabizados, no todos son musulmanes. Es cierto que muchos palestinos es muy probable que sean descendientes de aquellos hebreos de los que descienden las primeras comunidades judías, pero ciertamente que no son los antepasados de los judíos házaros, y menos de los sionistas. Esto hay que aclararlo también. Entonces, vamos a ver cómo se va configurando este movimiento pro creación de un Estado judío, que analiza, de hecho, 3 posibilidades, pero una queda prácticamente descartada, que es Uganda. Vamos a ir a África, no, ni locos. Entonces vamos a un país, el que sea más europeo de América, que tiene mucho territorio, pues Argentina. Argentina tiene una extensión mucho mayor que Francia y sin embargo tiene una población significativamente mejor. Entonces vamos comprándoles a los argentinos tierra. Vamos a ver cuál nos conviene más, si Argentina o Palestina. En Argentina, que ya lleva muchos años de vida independiente, pues tienes que negociar con el gobierno. En Palestina tienes que negociar con el sultán, porque todavía es parte del Imperio Otomano. Antes de que termine la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano ya se cayó, en gran medida por la ayuda que van a dar colonos judíos a sus aliados ingleses, británicos y franceses para tumbar la autoridad otomana en Palestina en particular, ¿no? Porque es el lugar al que les interesa llegar. Vamos a hablar rápidamente antes de que concluyamos este episodio, porque me parece muy importante también. Vamos a aclarar que no todos los árabes son musulmanes, no todos los musulmanes son árabes, así como no todos los cristianos tienen un origen común, no todos los cristianos son católicos, ni todos los católicos son europeos. O sea, esto es importante que lo aclaremos, porque dentro del cristianismo, que tiene un montón de denominaciones, la más grande e históricamente más importante es la católica, pero esto parece algo natural, ¿no? Reconocer que los cristianos son comunidades, no hablamos de un pueblo cristiano ni de sangre cristiana, sino de fe cristiana, de comunidades cristianas en sus diferentes denominaciones, con muy diversos orígenes, que hablan la lengua del lugar donde están asentadas. Pues lo mismo va a ocurrir con el Islam. El Islam es una de las 3 religiones del libro, es la última de hecho en aparecer, surge en el siglo VII, ¿no? Mahoma, que es el profeta, habría nacido por ahí del 570 de la era común. Es un personaje históricamente más que probado, o sea, Mahoma existió, porque además nunca se vendió a sí mismo. Esto dentro de la propia tradición musulmana es imposible, hijo de Dios ni cosa parecida. Es el profeta, el más importante entre los muchos profetas que ha tenido este Dios único que comparten judaísmo, cristianismo e islam. Es, como el cristianismo, el islam, una religión proselitista, una religión militante que busca adeptos, que busca conversiones. No así el judaísmo. No vas a encontrar un misionero judío que te toca la puerta y te diga: ¿te quieres convertir? Mira, aquí te dejo un ejemplar de la Torá. Eso no va a pasar. Pero tanto el cristianismo en sus diferentes vertientes como el islam sí busca adeptos, busca conversiones. Por eso avanzan también mucho más rápido que otras religiones. Con el islam va a ocurrir algo espectacular. Avanza, crece rapidísimo, y avanza tanto hacia el este como hacia el oeste, de tal suerte que países que antes eran multirreligiosos, que profesaban diversas creencias, pues prácticamente se convierten de manera mayoritaria al islam, como Persia, la antigua Persia, la antigua Mesopotamia, Irak, gran parte de Palestina, de la Gran Siria, como se le conoce, que incluiría en todo caso a Palestina. Avanza hacia el norte de África, obviamente toda la península arábiga, llega hasta
el sureste asiático, Indonesia, parte de la India, lo que es la región del Punjab, lo que es actualmente Pakistán, obviamente Afganistán, crece de una manera el sur de Rusia también, ¿no? Parte de Rusia, de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mucha de su población, incluso casi enteramente algunas repúblicas musulmanas, obviamente la penetración en Europa, que es muy importante. Hay un retroceso con la expulsión de los musulmanes en 1492, pero los musulmanes han ido regresando a Europa paulatinamente. Y entonces tenemos comunidades musulmanas en prácticamente todo el mundo. Estamos hablando de casi 2.000 millones de musulmanes a nivel mundial. Es impresionante la cantidad de musulmanes, de los cuales apenas el 10% son musulmanes árabes. Es decir, aunque el Islam tiene su origen en la península arábiga, la mayor parte de los fieles de esta religión no son árabes, no son de lengua árabe, no son de cultura árabe, aunque la lengua litúrgica del Islam es el árabe. Sí, porque la Liga Árabe está conformada por 22 países. Por 22 países. Y si no me equivoco, 57 países se reunieron hace una semana como Liga Musulmana. No de países musulmanes. De países musulmanes. Son 57 países que lo conforman. Así es. Y son 22 países que conforman la Liga Árabe. Exacto. Y aparte de esos 57 países musulmanes, hay muchos países que tienen población musulmana que no fueron parte de esta reunión. Porque no son países árabes, propiamente de mayoría árabe. Exacto. Musulmana. Pero tienes, por ejemplo, dentro de esta confederación de países musulmanes, a uno en particular, hay varios, pero hay uno en particular que no tiene nada de semita, nada de árabe, que es Irán. Los iraníes son persas. Indonesia también, ¿no? Indonesia, que es el más grande, solo que en términos geopolíticos pesa más Irán que Indonesia, claro. Aunque demográficamente pesa más Indonesia. Otro país que no tiene nada que ver con los semitas es Afganistán. Y Pakistán también. Pakistán, exactamente. Entonces, muchos de los países que profesan mayoritariamente el Islam no son árabes. Claro, Marruecos, Argel, que son más bien de otro... Marruecos, a diferencia de Irán, por ejemplo, Marruecos está arabizado. Aunque en origen la población no es semita, no es árabe, ya está arabizado. Está arabizado desde hace mucho tiempo. Okay. Ya tienen la lengua, la cultura árabe, igual que Argelia. Étnicamente está mucho más mezclado, pero es uno de los países árabes, sin duda. Pero tienes, por ejemplo, en el caso de Palestina, a población palestina, que es semita, ya abrumadoramente semita, porque llevan mucho tiempo mezclándose, pero mucho, me estoy refiriendo desde el segundo milenio, antes de la era común, se están mezclando los que no eran semitas con los semitas, ya son totalmente semitas. Tienes palestinos musulmanes, en su mayoría son musulmanes, de la rama sunita, porque como en todas religiones hay diferentes corrientes. Tienes palestinos cristianos ortodoxos, cristianos católicos también, y tienes palestinos judíos. Antes de la fundación del Estado de Israel, como decíamos hace un momento, había poblaciones de judíos que eran palestinos, hablaban árabe. Es decir, hoy en día en Gaza, estas comunidades que están siendo bombardeadas, hay justamente gente de diferentes religiones que son palestinos. Sí. No solo son palestinos árabes, musulmanes, los que habitan ese territorio. Porque hay cristianos. Hay muchos palestinos. Es más, una iglesia, una de las iglesias ortodoxa más antiguas del mundo, acaba de ser, fue bombardeada hace 3 semanas. ¿No? Así es. O sea, tenemos, como tú decías, que hacer esta distinción entre lo que es un gentilicio, alguien que pertenece a una región y que por tanto lleva esta denominación o esta identidad, pues Palestina, palestino-mexicano, México, y lo que es la confesión religiosa, y también en un episodio posterior tenemos que hacer obligadamente la distinción entre judío y sionista,
porque no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. Híjole, pues veo que Gustavo Castro nos está ayudando con la producción y la cámara. Le agradecemos mucho. Ya se está acabando la pila. La cuestión técnica nos hace tener que cerrar este programa. Agradecemos mucho la escucha de todas y todas. Decir que este programa lo grabamos el 20 de noviembre del 2023. Vamos a vestirlo con algunos cuadros, esquemas, para poderlo publicar. Recuerden, nos pueden dejar sus comentarios, intentaremos ir respondiendo poco a poco. Va a ser una serie larga de programas que vamos a estar haciendo con Cristina para poder ir ahondando en este tema tan complejo. Otros Mundo Chiapas, Amigos de la Tierra México. Yo soy Marco von Borstel, Ana Cristina Vázquez Carpizo, gracias por estar acá. A toda la gente de Otros Mundos Chiapas, no sé si quieras despedirte con alguna otra cosa. Pues nada, dar las gracias a las personas que nos escuchan y sobre todo hacer hincapié en que como colectivo humano, más allá de nuestra pertenencia, de nuestras preferencias, de nuestras filias y nuestras fobias, somos humanos y que en este momento está habiendo una eliminación de un pueblo entero, que es el pueblo palestino, y justamente lo que intentamos aquí es entender lo que pasa para hacer algo y evitar que esto siga ocurriendo. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Esto fue Entender la Guerra para Soñar con la Paz. Gracias, Marco.